Brilla Jesús, llénanos de tu amor y gracia, llena de paz nuestro corazón. Consolador, llénanos de poder y gloria, recibe hoy nuestra adoración. Hoy venimos a tu presencia. Hoy venimos a tu presencia, de tinieblas a luz nos llamas, con tu sangre nos has rescatado, nuestra deuda en la cruz has pagado. Brilla en mí, brilla en mí, brilla Jesús, llénanos de tu amor y gracia, llena de paz nuestro corazón. Consolador, llénanos de poder y gloria, recibe hoy nuestra adoración. Brilla Jesús, brilla Jesús, llénanos de tu amor y gracia, llena de paz nuestro corazón. Consolador, llénanos de poder y gloria, recibe hoy nuestra adoración. Recíbela, Señor, recíbela, Señor. Que como este canto precioso nos anima, así el Señor Jesucristo pueda consolarnos, animarnos en estos momentos en los que cada uno de nosotros puede estar enfrentando diferentes circunstancias adversas en la vida. Y sabiendo que nuestro Consolador está con nosotros para animarnos, para brindarnos apoyo, para volver más livianas cualquier clase de cargas, vamos a venir a Él haciendo una oración para poner en las manos de Él nuestras vidas y cualquier otra necesidad que nosotros podamos tener, así como también este tiempo de devocional. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias porque en el Señor Jesucristo encontramos nosotros ese alivio para todas nuestras necesidades. Nuestro Señor nos prometió y así cumplió con esa promesa de enviarnos a otro Consolador que estuviera con nosotros, al Espíritu de verdad, el cual habita y mora en nosotros por la fe en Cristo Jesús. Sabiendo pues que Él está con nosotros, venimos ante ti para poner en tus manos todas nuestras necesidades, toda y cualquier clase de angustia, cualquier clase de preocupación, cualquier clase de ansiedad o de motivo de aflicción, lo ponemos en tus manos poderosas. Oramos por nuestros motivos personales, pero también oramos, Señor, por todos aquellos hermanos, hermanas, parientes, amigos, familiares, lo que sea, que puedan estar también sufriendo cualquier clase de dolencia física. Oramos no solo por los que están enfermos relacionados a esta pandemia, sino también oramos por todos aquellos que están sufriendo otra clase de situación en su salud, para que tú, Señor Santo, con todos, ya sea los que están bajo la enfermedad actual de la pandemia, así como también por todos aquellos que tienen otro tipo de enfermedad, te pedimos que tú intercedas, Padre, que traigas consuelo, que traigas ánimo, que traigas alivio, que traigas sanidad, que restaures esos cuerpos, que pongas tu mano poderosa, que traigas el alivio oportunamente, y aun cuando pueda tu promesa o tu actuar tener cierta tardanza, Señor, conforme a nuestra expectativa, que tu Espíritu Santo nos consuele en medio de la espera y en medio de la aflicción. Al mismo tiempo, Padre Santo,
Te suplicamos para que traigas paz y fortaleza sobre todos aquellos que han perdido a un ser querido, ya sea en el contexto de la pandemia o fuera de ella. Trae paz, trae fortaleza, trae consuelo, trae ánimo, trae, Señor, esperanza, trae fe, trae confianza en todos los corazones desolados. Y a todos, Señor, los que estamos también sanos de una u otra forma, te damos las gracias a ti porque nos mantienes de esa forma. Pero queremos ser solidarios con los enfermos, pues trayéndolos delante de ti para interceder por ellos. Ahora ponemos en tus manos también este devocional, rogándote que este tema también, Señor, así como la alabanza nos ha introducido a tu presencia, el tema también de tu palabra gloriosa pueda hablarnos a nuestras vidas y que pueda traer esta consuelo y alivio oportunamente a todos los corazones necesitados de ti y de tu voz y de tu voluntad. En el nombre del Todopoderoso Redentor nuestro, Jesucristo, a quien damos la honra y la gloria, oramos. Amén y amén. Te recuerdo siempre, hermano, que puedas sacarle provecho a la guía de este devocional, la cual trae un bosquejo y que te puede ser útil tanto en el momento preciso del devocional, así como también posteriormente, si tú deseas seguir ahondando o si tú olvidaste algún aspecto de lo que se mencionó en el devocional, puedes tener acceso a ese bosquejo y ese te puede guiar también en cuanto a hacerte las preguntas apropiadas para sacarle provecho a todo este tiempo de devocionales que estamos llevando a cabo a través de la tecnología. Hoy traigo un tema importante, como todos los demás, que se titula Si sufrimos. ¿Qué pasa si sufrimos? Hay algo aquí que es importante que nosotros sepamos en cuanto a este tema, y este tema nos va a arrojar iluminación de lo alto a partir de lo que la palabra del Señor nos enseña en 2 de Timoteo 2, versículos del 8 al 13, y los pongo en tu pantalla para que hagamos una lectura juntos. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. La palabra del Señor nos introduce ahora en este aspecto muy importante. El Evangelio, el Evangelio al que hace alusión el apóstol Pablo en esta carta, que básicamente es una carta pastoral dirigida particularmente a Timoteo, sin embargo, aplicada al mismo tiempo también para todos los cristianos en todos los tiempos, se refiere a lo que Cristo sufrió o al Evangelio que el apóstol Pablo predicó, el Evangelio que fue conocido también por Timoteo, el Evangelio que no es más que esa noticia de salvación que el apóstol Pablo a través de todas sus cartas deja claro en qué consiste. De eso aborda o de eso trata los primeros versículos, pero yo te quiero introducir ya en aspectos muy importantes relacionados a estos versículos, y para ello entonces quiero que pienses en este primer elemento de este devocional, que dice de la siguiente forma: el sufrimiento tiene su promesa. Veamos a qué se refiere este aspecto. El sufrimiento tiene su promesa. Si tú observas en los versículos que leímos, y vuelvo a hacer un resumen, un recuento de ellos, poniéndolos también a un costado de mi pantalla, quiero decirte que la Biblia dice en esa cita que hemos leído en el versículo 8 particularmente: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Y observa cómo menciona esto: resucitado de los muertos, hablando de Jesucristo. Y entonces el apóstol dice: conforme a mi evangelio. Ahora, esta parte en el medio, que incluso he puesto en negritas para poder enfatizarlas, está hablando acerca de Jesucristo que fue resucitado de los muertos, y dice conforme a mi evangelio. Cuando nosotros indagamos acerca de todo el evangelio,
tal cual se nos presenta en los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, así como también se resume en otras partes, en otras cartas en las cuales el apóstol Pablo hace referencias al mensaje del Evangelio, podemos nosotros recordar que nuestro Señor Jesucristo experimentó en carne propia lo que es la muerte. Eso es en esencia el mensaje del Evangelio. El Evangelio tiene que ver con la noticia relacionada o que describe un acontecimiento de algo que Jesucristo hizo en el pasado por nosotros. El Evangelio consiste en esta noticia preciosa, en lo que Dios ya realizó en favor nuestro. ¿Qué es lo que Él hizo? Bien, Jesucristo murió en la cruz del Calvario para hacer posible nuestra salvación. Ahora, eso nos explica la razón del tema del sufrimiento con lo cual el apóstol Pablo comienza o describe o aborda incluso más adelante, pero con lo cual también el apóstol Pablo inicia en este versículo introduciendo este factor. Hablar del Evangelio de Jesucristo o hablar del Evangelio que proclamó el apóstol Pablo, escuchar las buenas nuevas de salvación que nos presenta el Nuevo Testamento, tiene que ver con recordar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio, claro, no solamente es hablar de la muerte de Cristo, también consiste en hablar de la resurrección de Cristo, en el hecho de que Él no quedó en la tumba, encerrado, como sí sucede con otros tipos de seres humanos, cuyos cuerpos, cuyos cadáveres se pueden encontrar en una tumba. En el caso de Cristo Jesús, nuestro Señor, Él resucitó de los muertos. Ahora, para llegar a ese punto donde fue necesario que Él resucitara, por lógica y en un sentido muy claro y obvio, Él tuvo que morir primero. Ahora, cuando sabemos e indagamos acerca de cómo Él murió, de todo lo que conllevó para Él la muerte, nosotros podemos deducir, y más que deducir, podemos observar la evidencia de una manera tan clara que nos dice que Jesucristo experimentó en carne propia el sufrimiento. Él experimentó en su propio cuerpo el dolor, tanto que ese sufrimiento culminó o se finalizó solo con la muerte. La muerte misma significó una especie de alto al sufrimiento que Él estaba experimentando mientras estaba colgado en la cruz del Calvario. Acerca de ese sufrimiento, incluso los profetas como Isaías también nos hacen referencia. Los profetas también hicieron alusiones acerca del Mesías y acerca de su mensaje y acerca de lo que había de padecer, sobre todo el profeta Isaías, como lo he mencionado. Así es que Jesucristo es nuestro Señor, es nuestro Salvador, pero para llegar a ese punto Él tuvo que experimentar en carne propia el sufrimiento que solo se detuvo con su muerte que al mismo tiempo tuvo su fin en el mismo momento en el que Él resucitó. Y el apóstol dice, conforme a mi evangelio, es decir, esta es la noticia, este es el acontecimiento relacionado a Jesucristo, que Él murió y resucitó. Y claro, nosotros sabemos que al morir no fue una muerte de escaso dolor o no fue una muerte de poco dolorosa. Todo lo contrario, fue una muerte que implicó mucha agonía y mucho sufrimiento en su propio cuerpo. Y el versículo siguiente nos dice, en el versículo 9, en el cual, hablando de Cristo, ahora el apóstol hace una alusión a su propia experiencia. Él dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Pero él dice que él, como creyente, como siervo de Dios, como apóstol, como ministro del Evangelio, como cristiano, también sufrió penalidades, sufrió o tuvo en su propia vida experiencias adversas que le trajeron dolor, aún en su propio ser, aún en su propio cuerpo él pudo experimentar también el sufrimiento por causa de la fe en Cristo. Sufrió toda clase de daños que nos podamos imaginar nosotros y por la gracia de Dios Él sobrevivió a todas ellas. En la segunda carta a los Corintios Él hace una especie de resumen de tantas cosas que Él experimentó a raíz de su fe en Cristo y a raíz de proclamar el Evangelio
conforme a su fe en Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo dice que él sufre penalidades. Entonces está hablando del sufrimiento primero de Cristo, ahora habla del sufrimiento de él como creyente, como hijo de Dios, como siervo, y presento ahora lo que dice en el versículo 11 para continuar viendo este aspecto que te mencioné al principio de este devocional. Dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con él, también viviremos con él. Es decir, que si nosotros sufrimos, si nosotros experimentamos el quebranto con él, por causa de él, dice la Biblia que nosotros también recibiremos promesas, recibiremos bendiciones. Hay promesas para los cristianos que sufren en Cristo. Ahora, quiero explicarte un poco este factor para que tú puedas también pensar desde esta otra óptica. El apóstol Pablo, por causa de proclamar el Evangelio y por causa de su fe, fue objeto de oprobio y de sufrimiento. En carne propia él sufrió lo que es el dolor, el quebranto y el sufrimiento. Muchas veces los cristianos, por causa de su fe, van a experimentar cualquier clase de sufrimientos y de pruebas en sus propias vidas, en sus propias existencias. Muchos experimentan hoy en día sufrimiento no solo por causa de su fe, sino por causa de proclamar el Evangelio de Jesucristo, que puede ser más o menos la experiencia concreta del apóstol Pablo. Ahora, hay otros cristianos que probablemente no sufren por causa de la fe o por causa de proclamar la fe en Cristo. Puede que sufran por otro tipo de circunstancias en sus vidas, ya sea porque hay una enfermedad mortal que vino a sí mismos o que está en la familia, o por otro índole de pruebas que puedan estar atravesando en este mundo que trae aflicciones. Ahora, ¿qué sucede en esos casos? ¿Acaso más bien los cristianos que sufren no por causa de la fe no recibirán una promesa o una bendición o no tienen ninguna clase de esperanza en ellos? Lo cierto es que, al contrario, todos aquellos que sufren en este mundo, incluso dando por sentado que en este mundo podemos tener aflicciones, todos los cristianos que se mantienen fieles a Cristo, que perseveran en su fe en Cristo y que a pesar de que Cristo no les responde en este mundo conforme a su petición o a su expectativa, si finalmente sufren una pérdida, como lo puede significar la muerte misma, la Biblia también expresa promesas de vida eterna, explica bendiciones concretas para todos aquellos que mueren en Cristo Jesús sin que necesariamente hayan muerto por causa de Cristo Jesús. Pero si mueren siendo fieles a Cristo Jesús, si mueren preservando la fe en Cristo Jesús, la Biblia les promete también muchas bendiciones celestiales para todos esos cristianos que tal vez no es que estén sufriendo por causa de la fe, pero tal vez están sufriendo y están sabiendo guardar y proteger la fe. Para ellos, entonces, el Señor también tiene promesas. Por esa razón es que el sufrimiento en sí también tiene promesas. El sufrimiento es claro que es una experiencia que no deseamos. Rehuimos al sufrimiento, no nos gusta, amamos la vida, preferimos lo placentero, buscamos el bienestar siempre, rehuimos y buscamos a toda costa no experimentar dolor alguno. Sin embargo, la vida y la Biblia nos enseñan que no estamos exentos del sufrimiento, pero también las Escrituras y las promesas de nuestro Señor nos enseñan que cuando el sufrimiento viene a nosotros, aún en medio del sufrimiento, hay promesas de bendiciones para nosotros. Fíjate lo que dice el versículo 12 en la primera parte, para finalizar este primer aspecto del devocional. Dice, si sufrimos, también reinaremos con Él.
Esta es la promesa que tenemos. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Claro que el apóstol Pablo, como te lo he explicado, él sufrió por causa de dar a conocer la fe. En aquellos días, ser cristiano se podía pagar con un precio tan alto como lo podría ser la vida misma de todos los cristianos. Y por esa razón, entonces, tiene sentido esta palabra, que si nosotros sufrimos con Cristo o por Cristo, entonces nosotros podemos también estar confiando y esperando que tenemos promesa y bendición para nosotros. Pero como ya te lo expliqué, muchas de las promesas de nuestro Señor, incluyendo esta de reinar con Él, incluyendo otro tanto de promesas maravillosas que Él nos ha hecho relacionadas a la vida eterna, relacionadas a tantas bendiciones espirituales y celestiales que Él tiene preparadas para todos aquellos que tienen su fe en Cristo, también se cumplen, ya sea que suframos o no por causa del Señor. Pero lo importante es preservar la fe hasta el último momento. De eso tratan los siguientes versículos también que hemos visto en la lectura bíblica. Y de allí tomaré el segundo aspecto de este devocional, que dice de la siguiente manera: el sufrimiento no nos debe llevar a negar a Jesucristo. No debemos nosotros negar jamás a nuestro Señor. No debemos renunciar a nuestra fe en el Señor. En aquellos días, dadas las circunstancias tan críticas y adversas para los cristianos de aquella época, si los cristianos querían ser liberados o exonerados de sufrimiento y dolor, bastaba con que negaran su fe en Jesucristo. Entonces eran exonerados del dolor y del sufrimiento físico. Y el apóstol Pablo escribe acerca de este tema para exhortar no solamente a Timoteo, no solamente a la iglesia que pastoreaba Timoteo, sino también para los cristianos de todos los tiempos. La palabra del Señor nos exhorta a nosotros a que permanezcamos fieles, a que no neguemos, a que no reneguemos de la fe en nuestro Señor. Quizá tú y yo estamos hoy en día gozando de las bendiciones de la libertad de culto que en nuestros países occidentales en su mayoría se permite. Quizá hoy en día ser cristiano no sea motivo de persecución en nuestros países, aunque sé que hay lugares dentro de México en los cuales todavía ser cristiano conlleva cierto riesgo de persecución. Sin embargo, en general, en la mayoría de los países hoy en día, la libertad de culto nos permite profesar nuestra fe con completa libertad y con la seguridad de que no debemos ser objeto de ninguna clase de hostilidad o de represalia. Sin embargo, en aquellos días no era así al principio, cuando el apóstol Pablo estaba viviendo y dirigiendo también este tipo de cartas. Él mismo experimentó, como ya lo mencioné, y él mismo lo explica en otros contextos, lo que fue la persecución, la cárcel y otro tipo de oprobios que experimentó en su propia vida. Ahora, él dice que nosotros no debemos negar por ninguna causa, ni siquiera por el sufrimiento, nuestra fe en el Señor. En la segunda parte del versículo 12 dice así, y lo pongo también para ti, dice: si le negáremos, Él también nos negará. Esta es una manera muy radical de explicarnos a nosotros la importancia que tiene el hecho de que nosotros permanezcamos fieles, perseverando siempre, sin negar a nuestro Señor Jesucristo. No podemos renegar de nuestra fe, no podemos negar a Jesucristo, no podemos ni debemos negar nuestra fe en Jesucristo. Debemos hablar de Jesucristo sin ningún problema. Debemos reconocer a Jesucristo en nuestras vidas. Aun y cuando el sufrimiento pueda estar presente en nuestras vidas, aun y cuando nuestro Señor no nos conteste o no responda a nuestras oraciones conforme a nuestra expectativa o conforme a nuestra petición concreta o conforme a los tiempos que nosotros queremos, nosotros debemos permanecer siempre confiados y aguardando en nuestros corazones la firmeza de la fe que nos mantiene
siempre ligados y en comunión íntima y plena con nuestro Señor. Porque recordemos siempre que el sufrimiento ni la muerte misma es el fin para los cristianos. Así como sucedió con Jesucristo, conforme al Evangelio, que sufrió, murió, dice la Biblia, resucitó, también dice la Biblia que eso mismo sucederá con nosotros. Vamos a resucitar también con Él. Por esa razón es que ni el sufrimiento ni la muerte es el fin, ni es nuestro destino. No es la última parada para los cristianos, ni el sufrimiento ni la muerte es lo último que nos espera. Lo último que nos espera es la resurrección, lo último que nos espera es la vida eterna, es la gloria del cielo, la gloria de Dios, allí donde Dios nos está esperando. El tercer aspecto de este mensaje o de este devocional dice así: el sufrimiento no nos debe llevar a ser infieles con Jesucristo, muy parecido a lo que ya mencioné en el punto anterior. No debemos negarlo, tampoco debemos comportarnos como infieles a Jesucristo. Nuestro Señor permaneció fiel en su amor por nosotros. Nuestro Señor, a pesar de que una noche antes experimentó en carne propia una angustia tan grande, experimentó una preocupación tan grande, una aflicción poderosa, la noche de su arresto, sabiendo Él lo que había de venir sobre su cuerpo, sabiendo Él el sufrimiento y el dolor que experimentaría, el quebranto, la humillación, nuestro Señor permaneció fiel hasta la muerte, y muerte de cruz, una muerte humillante, una muerte trágica, una muerte dolorosa, una muerte que tenía como finalidad experimentar el dolor y el sufrimiento previo a ese momento. Pudieron haber aplicado otro tipo de castigo a nuestro Señor, incluso otra forma de morir, pero la muerte que Él experimentó fue una que le llevó al quebranto, al dolor y al sufrimiento. Y nuestro Señor Jesucristo permaneció fiel a su vocación, a su llamado. Él permaneció fiel a su amor hacia todos nosotros. Fue leal hasta la muerte. El Señor pudo defenderse la noche de su arresto. El Señor pudo negarse a morir en la cruz. El Señor pudo hacer que su muerte no fuera como lo fue. Pero el Señor, sabiendo que estaba haciendo la voluntad del Padre y que esa era también la voluntad de Él como Hijo de Dios, se mantuvo perseverando hasta que cumplió todo aquello que haría posible nuestra salvación y la vida eterna para nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo en el versículo 13 nos dice de la siguiente manera: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos permanecer fieles a nuestro Señor. Recuerda siempre, hermano, que el sufrimiento es parte de esta vida. El Señor en ninguna parte de las Escrituras nos ha prometido que estaremos exentos de alguna clase de sufrimiento en este mundo. No dice la Biblia que Él nos va a librar del sufrimiento. De hecho, el ejemplo de muchos siervos y de la iglesia misma del Señor en el Nuevo Testamento, así como de creyentes en el Antiguo Testamento, nos muestra que el sufrimiento puede ser parte también de la fe. Pero el sufrimiento para nosotros no es el fin. Es decir, no es la última etapa de nuestras vidas. Es solamente una transición hacia algo que es mucho mejor para todos nosotros. Dejo en la pantalla el resumen para que tú puedas continuar meditando en estos aspectos que te he mencionado hoy. Recuerda, el sufrimiento tiene su promesa. El sufrimiento no nos debe llevar a negar a Jesucristo. El sufrimiento no nos debe llevar a ser infieles con Jesucristo.